Buenos días, niños y niñas. Damos la bienvenida a Profes Melos. Profe Gus, ¿cómo estás? Bien, profe Alejandra, saludando a todos los niños y quienes nos ven desde todo el mundo. Bueno, niños, hoy tenemos una nueva semana en la cual vamos a aprender muchísimo sobre experimentos, lenguaje, matemáticas. Vamos a estar ahí con nuestros cuadernitos y nuestras bitácoras, además la escucha y la observación atenta para lo que viene el día de hoy. Profe, ¿qué vamos a hacer en experimentos? En experimentos tenemos al fondo y más allá. ¿Con qué tendrá que ver eso, profe? De pronto, ¿qué se te ocurre? ¿Qué crees? Me suena como a profundidades, agua, submarino. Es correcto, efectivamente. Me suena así. Vamos a construir un submarino en nuestra clase del día de hoy. Los niños todavía tienen tiempo para tomar y tener a la mano sus materiales, mientras que el lenguaje que tenemos. Excelente, vamos a aprender a escribir reseñas. A veces en las instituciones educativas hacemos actividades con respecto a las obras que leemos. Entonces hoy vamos a aprender a reseñar los libros que vamos leyendo. Tengo algunas posibilidades que podemos explorar si quieren reseñar sus propios libros. Entonces, bueno, profe, no siendo más, yo creo que le damos la bienvenida a esta semana, que va a ser muy cortita porque fue semana de festivo, lunes festivo. Entonces vamos con Profes Melos. Pero empezamos con toda la energía. Total, toda la energía. Chao. Damos inicio a nuestra clase de lenguaje y el día de hoy vamos a aprender a reseñar libros. ¿A qué les suena eso de escribir reseñas? ¿Habían escuchado esa palabra, niños y niñas? Nuestra meta, hay una sola meta para el día de hoy, así que vamos a esperar cumplir con esta meta al finalizar nuestra clase. Identificar algunas características de una reseña para valorar las obras leídas. Si ustedes se preguntan, profe, ¿cómo así? ¿Las obras leídas de quién? De ustedes, los libros que lean, que podamos reseñarlos para tener como una mirada panorámica y una valoración o una evaluación de esa lectura que hicimos. Si nos gustó, si no nos gustó, qué pensamos, qué posición y postura crítica tenemos frente a esas obras que nos encontramos. A manera de provocación, hay dos libros que me parecen muy bonitos, hacen parte de la literatura infantil, y uno es de una autora que ya hemos revisado en otras publicaciones. Ana Llenas es una escritora. ¿Recuerdan un cuento que leímos que se llama El monstruo de colores? Pues bien, ella es la misma autora de este cuento, y este en particular se llama Te quiero casi siempre. Entonces, yo les voy a compartir la reseña para que vamos aproximándonos un poco de qué se trata el tema de las reseñas. Te quiero casi siempre, de Ana Llenas. Dice, es un precioso álbum ilustrado de Ana Llenas, la exitosísima autora, ilustradora y diseñadora gráfica catalana, es decir, de España, que nos ha dado tan maravillosos libros en los últimos años, entre ellos El monstruo de colores. El hilo argumental de Te quiero casi siempre nos narra la historia de amor de Lolo y Rita. Miren que empiezan a aparecer personajes. Dos personajes que se respetan en sus diferencias y se adaptan para convivir en armonía. Son dos animales muy diferentes. Lolo es un bicho bola y Rita es una luciérnaga. Bien diferentes. Él es fuerte y resistente, experto en camuflaje, práctico y organizado. Rita, en cambio, es ligera y delicada, brillante, imaginativa, rápida y con capacidad para la improvisación. Lolo y Rita saben que son diferentes, pero se gustan mucho. Voy a dejar ahí esa reseña
Viene, por ejemplo, otro apartado que dice qué nos enseña o qué nos propone el libro de literatura infantil Te quiero casi siempre. Y esto lo retomé de una página que ahorita les digo cuál es. Entonces, miren, eso es una reseña. Hablar de las obras. Las reseñas no solo existen para los libros, sino también para el cine, para las películas que vemos, para las obras de teatro, para algunas pinturas, en fin, como para hablar un poco de esas obras, productos culturales que nos encontramos. Otro libro es La cebra Camila. Vamos a ver que por acá tengo mi reseña de La cebra Camila. Voy a leerles un fragmento y dice, esta reseña las encontré en una página que se llama pekelele.es. Entonces dice, La cebra Camila es un cuento clásico de la literatura infantil y una auténtica joya que no debe faltar en ninguna biblioteca. Miren que con estos elementos ya vamos avisorando que este autor, el autor de esta reseña, nos recomienda leerlo. Además, al parecer le gustó por lo que está diciendo. Publicado por primera vez en mayo del año 2000, se ha reimpreso en numerosas ocasiones debido a su éxito. Nosotros tenemos la 13ª edición. En el año 2002 fue incluido en el Programa Nacional de Lectura de México. Entonces hay un argumento de La cebra Camila, luego viene un análisis del libro. Por ejemplo, voy a leer un fragmentico del análisis de ese libro. Sin duda, los valores que inculca el cuento de La cebra Camila son excepcionales. Acercarse a Camila para averiguar por qué llora, intentar ayudarla y entregarle algo nuestro para que se sienta un poco mejor, habla de los valores que promueve este libro. Además de este mensaje aparentemente sencillo, La cebra Camila nos habla también de lo que supone hacerse mayor, hacerse grande. No escuchar siempre los consejos de los padres, reivindicar independencia y autonomía, perseguir nuestros sueños, vivir nuevas experiencias y, por supuesto, cometer nuestros propios errores. Son elementos de esta reseña. ¿Qué tal? ¿Se animan a leerla? Como pueden ver, la reseña nos invita también, nos seduce, nos provoca, nos incita a comprar el libro, a conseguirlo, a buscarlo, porque decimos, ay, me gusta el tema, me gusta el análisis que este autor hace de este libro, me gustan los personajes que está proponiendo y que plantea la historia, en fin, como que es una provocación también para que podamos aproximarnos a nuevas lecturas. Hay otro que ahorita lo vamos a mirar, es Angélica de Ligia Boyunga, por una recomendación que nos hizo una amiguita Mela. ¿Qué es entonces la reseña? Ya pudieron construir una aproximación desde estos dos ejemplos. Y dice, la reseña es un escrito breve que informa y a la vez valora una obra o un producto cultural. Recuerden que no solo la literatura se puede reseñar, sino también las películas que encontramos en el mundo del cine, las obras de teatro y otros elementos culturales. Su característica fundamental radica en describir y emitir un juicio valorativo a favor o en contra. Emitir un juicio quiere decir que hay que argumentar, hay que dar nuestra opinión sobre la obra que leímos. Yo voy a hablar de obras literarias, porque quiero especificar en ese elemento durante esta clase. Las reseñas entonces me encontré en muchas páginas, artículos. Recuerden que hay que buscar en páginas que sean, pues que nos generen confiabilidad en la información, que sea información que sea segura, que podamos citar y que sea de fuentes que sean confiables precisamente. Entonces me encontré en Dialnet, en Google Scholar y en otras páginas de interés que la reseña tiene que ver con estos tres tipos de textos. Recuerden que los textos no son puros siempre, no encontramos un texto que solo sea expositivo o que solo sea informativo, sino que siempre vamos a encontrar como una mezcla interesante allí. Entonces la reseña tiene que ver con que es un texto expositivo, porque pretende informar sobre una obra. Además de difundir conocimientos al respecto de la misma, agrega explicaciones, amplía la información a partir de ejemplos, explicaciones y datos de la obra y divulga el contenido de una publicación y ofrece una lectura superficial y general de la obra. Miren que cuando hablábamos de estas dos reseñas iniciales, pues claro, se habla de los personajes, de cuál es el tema central que aborda el libro y qué elementos nos propone en el conflicto, en el nudo o en el desarrollo de la historia.
Entonces, por eso tiene que ver con los textos expositivos. Pero también tiene que ver con la descripción, con los textos descriptivos, porque intenta explicar, definir elementos de esas obras. Representa a partir de palabras eso que nos quiere mostrar la obra. Entonces, cuando nos hablan de cómo es la cebra Camila, ahí está haciendo una descripción y nos está representando a partir de palabras, de adjetivos, de características de esta cebra, elementos de la obra. Nos está dando pistas de lo que nos vamos a encontrar en ese libro. Pero además también es un texto descriptivo porque tiene que ver con que el lector tenga una imagen detallada de una realidad específica, precisamente de la que se narra en el libro. Todos los libros plantean realidades y cotidianidades diversas. Entonces, por eso, el texto descriptivo nos permite aproximarnos a esas realidades. Y por último, es un texto argumentativo. Sobre todo tiene muy fuerte esta línea argumental, porque pretende que asumamos postura frente al texto. Es decir, ¿qué opino? ¿Qué pienso y qué postura asumo? ¿Me gustó la obra? ¿No me gustó? ¿Qué pienso? ¿La recomendaría? ¿Cuáles son las razones por las cuales no recomendaría esa obra o sí lo haría? También debemos respaldar nuestro punto de vista con los argumentos, es decir, lo importante no es, ay, no me gustó esa obra y no la recomiendo, sino decir con elementos, datos, información precisa de la obra, por qué razones no lo haría. Y la idea es persuadir y convencer a otros lectores de que se aproximen a estas obras. Entonces los profes hacemos mucho eso. Argumentamos algunas ideas, posiciones, razones para que ustedes, niños y niñas, para que las familias quieran comprar, leer, prestar o conseguir los libros. Entonces persuadimos, intentamos convencer, intentamos ampliar y detallar elementos de las obras para que ustedes digan, ay no, yo quiero leerme ese libro que compartió la profe Aleja en la clase de lenguaje. Y además intenta afirmar elementos, refutar, es decir, contrariar o defender, ¿sí? Entonces, miren todo el montón de elementos que surgen con una reseña. Hay reseñas que son informativas, hay reseñas que son críticas o valorativas y hay reseñas literarias. Entonces, las informativas divulgan el contenido de una publicación y ofrecen una lectura superficial y general. Estas reseñas informativas tienen mucho que ver con los textos especializados, que son producto, por ejemplo, de investigaciones académicas o de este mundo científico. La reseña crítica o valorativa, como su nombre lo indica, evalúa, valora el contenido de una publicación y requiere una lectura minuciosa. Además, también pretende que el autor de la reseña, es decir, nosotros que escribimos la reseña, podamos tener una posición al respecto, que sea clara para quien la lee. Y la reseña literaria expone y evalúa los aspectos más relevantes de una obra literaria y refleja la corriente y estilo literario del autor de la obra, así como la época y las técnicas narrativas del autor. Entonces nos vamos a centrar en la reseña literaria. Les voy a decir algunos elementos que contiene la reseña. Uno, una reseña literaria, es decir, de una obra, de un libro, expone argumentos sólidos sobre el autor y la obra. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero entonces yo puedo empezar hablando del autor. Si vamos a hablar del libro Angélica, de Ligia Boyunga, yo puedo empezar a aproximarme a empezar la reseña hablando de Ligia Boyunga. ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Cuál es su estilo narrativo? ¿Qué cosas ha publicado? Si se ha centrado en la novela, en el cuento, en el microcuento, en aforismos. ¿De qué habla Ligia Boyunga? Y un poco de la autora. Y luego ya aproximarme específicamente a la obra de la que voy a hablar. También puedo dar una valoración sobre la obra. Profe, yo quiero poner con caritas felices, tristes, como con incertidumbre, o quiero poner de 1 a 5, ¿cierto? Cuando siendo 1, digamos, la valoración mínima, que casi no me gustó la obra, y 5 la mayor, la que le da más valía a esa obra. Entonces quiero poner con estrellitas. O yo quiero darle una puntuación de 1 a 10. O quiero hacerlo de forma descriptiva, decir, bueno, yo valoro esta obra por estas y estas características o por esto que nos presenta a los lectores. Puede hacerse de la forma que ustedes decidan. Hay objetividad
cuando se presentan y se argumentan las ideas en la reseña. Es decir, yo no puedo decir, "Ay, es que no me gustó porque a mí no me gustan las obras que tienen que ver con esto y esto", sino poder argumentar con información de esa obra, datos específicos, digamos, pudiendo argumentar con fuerza, con mayor fuerza, esos elementos y esas ideas que estoy proponiendo. Y exponer aspectos positivos y negativos de la obra. No solo lo que no me gustó, también es importante decir cuál es la riqueza de esa obra, la riqueza narrativa, creativa, intelectual, cómo nos presentan los personajes, los contextos, los escenarios. Y tiene un carácter analítico, es decir, analizamos la obra a partir de las lecturas que hacemos cuando hablamos de una reseña literaria. En este sentido, esta es como un poquito una estructura, un poquito no, esta es una estructura de una reseña literaria. Si ustedes miran en las diferentes fuentes bibliográficas, van a encontrar que hay múltiples posibilidades en estos formatos. Ahorita les voy a dar otros ejemplos. Esta me gustó y la retomé de una universidad de México y dice, ficha técnica del libro. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Presentación de la obra, síntesis comentada de la obra, luego viene el juicio valorativo y crítico de nosotros que reseñamos y al final la conclusión. Entonces, la ficha técnica refiere a estos aspectos. El nombre del autor, quién escribió la obra, quién escribió El Principito, quién escribió Angélica, quién escribió Luca, quién escribió esas obras que estamos leyendo. Luego, el año en el que se publicó la obra. Les voy a mostrar en los libros, normalmente, encontramos esa información. Miren, está la portada donde podemos encontrar el autor y el título de la obra, o la autora, y la editorial, es decir, quién publica esa obra. Pero por acá encontramos, si seguimos pasando las primeras dos paginitas, encontramos toda esa información. Entonces, ¿cuál es la editorial? ¿En qué país se publicó? ¿En qué año? Bueno, todos los datos específicos que requiere esta ficha técnica. Listo, están en el libro. Entonces, año en el que se publicó la obra, título de la obra que se reseña, ciudad donde se publicó, editorial. Recuerden que la editorial es la empresa u organización que se dedica a difundir y publicar obras literarias, en este caso. Y a veces, esto es opcional si quieren ponerlo, porque a veces a los lectores les gusta saber si el libro es largo, corto, si es una novela más bien corta o si es un microcuento, en fin. Entonces, número de páginas, ¿sí? Esa es la ficha técnica. Recuerden que luego viene la presentación de la obra. Su nombre es claro, entonces se refiere a la contextualización que hacemos de algunos aspectos de la obra. ¿De qué habla? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cuáles son esas ideas centrales del texto? Y si hay algunos conceptos que debo presentarle a los lectores de esta reseña. Entonces se describe el tema, el género de la obra y el autor. Luego, después de esto, después de presentar la obra, es decir, de qué habla, de qué se trata, viene una síntesis comentada. Síntesis quiere decir un comentario breve, corto, a manera, diría yo, de resumen o de sinopsis. Entonces, esa síntesis hace una descripción de los aspectos más relevantes de la obra, lo que ustedes consideren más relevante. Luego viene nuestra posición, nuestros argumentos, aquí es donde debemos argumentar con mayor fuerza. Viene el juicio valorativo y crítico, que hace referencia al criterio que emitimos sobre las fortalezas o debilidades de la obra. ¿Qué debilidades? Por ejemplo, si yo considero que, bueno, hay unos escenarios que no son verosímiles, que no me generan imágenes, digamos, adecuadas, no me creo mucho, digamos, esos escenarios, esas conversaciones, esos personajes, puede ser que esa sea una debilidad. Por ejemplo, yo encuentro una fortaleza en esta obra de Angélica, de Ligia Boyunga. Hay un capítulo, o diría, bueno, todos, tienen mucho que ver con las realidades cotidianas que vivimos los seres humanos. Entonces abarca elementos que nos permiten analizar situaciones que pueden ser cotidianas. La familia, la relación con la madre, la relación con el padre, la relación con el trabajo, cómo pasamos la vida en la calle. En fin, hay elementos muy interesantes que me parece que le dan mucha fuerza a esta obra. Eso puede ser un argumento. Y puedo citar también fragmentos de la obra para soportar eso que estoy diciendo, para darle mayor fuerza, para ampliar. Y hay una conclusión que sintetiza la posición del reseñista. ¿Quiénes son los reseñistas en este caso?
nosotros, niños y niñas, que escribimos la reseña. Y en esa conclusión se destacan también los aspectos más relevantes del contenido. De esta forma quiero presentarles algunas posibilidades para que vean que no es así una cosa toda, pues solo un formato o es una cosa cerrada que no podemos explorar. Aquí les presento una que me encontré en internet y dice, reseñas literarias. Miren que tiene también la ficha técnica, título, autor, editorial, año, número de páginas, género, breve sinopsis. Recuerden que hay una sinopsis que encontramos en los libros, que está en la parte de atrás, que es un pequeño resumen que nos presenta la obra. Pero la idea es que nosotros construyamos una sinopsis de nuestra aproximación a esa obra, es decir, ¿qué encontramos allí? Lo mejor de la obra. ¿Te gustará así? ¿Te gustará así? Y palabras claves, y miren la valoración en estrellitas que les decía ahorita. Otra ficha puede ser esta, por ejemplo. Esta me la encontré en EducaPlanet, que tiene bastantes formatos descargables gratuitos para usar si ustedes lo quieren. Entonces dice título, autor, número de páginas que tiene esa obra. Por ejemplo, en esta, vamos a la última página, tiene 157 páginas. Valoración. Tiene 5 estrellitas, yo le puedo pintar 1 o 2 o 5 si la obra me pareció muy buena. Y miren esto tan interesante, deberías leer este libro porque... Y ahí es donde se despliegan los argumentos que yo le doy a la otra persona para que se provoque a la lectura de estas obras y estos libros. Miren otra estructura. Partes de una reseña, título, encabezado, resumen, comentario crítico, conclusiones y el autor de la reseña, que somos nosotros. Se van a encontrar varias posibilidades, ya ustedes deciden cuál les gusta más. Ficha de lectura. Estas fichas de lecturas ayudan muchísimo a empezar como a tener más fluidez a la hora de construir las reseñas. Entonces miren que aparecen un poco la ficha técnica, los datos del libro, los personajes, el resumen y miren acá que se valora de 1 a 10 la obra. Entonces, opinión personal. Me ha gustado 1, 2, 3, hasta 10. Si me gustó mucho 10, si casi no me gustó o no me gustó para nada, le pongo 1. Y la valoración. Me ha gustado por, no me ha gustado por o lo recomiendo por. Y allí van los argumentos y la valoración de los reseñistas, que somos nosotros. De esta manera, vamos a ver ahorita otros ejemplos que les tengo muy interesantes. Vamos a ir a un recreíto. Vayan pensando qué libro quieren reseñar para que podamos hacer el ejercicio en casa. Chao. Mis niños melos y mis niñas melas, un abrazo para ustedes. Y de la escritura de reseñas hay que saber que la reseña es aquel escrito de corta talla que toma un tema en mención, lo discute y lo detalla, lo discute y lo detalla. Como se trata de una escritura más bien corta, hay que aprender a escoger aquello que más importa, aquello que más importa. Vamos de lo general para entender el sentido a una descripción más concreta del contenido, concreta del contenido. Para darle forma a todo, es bueno que se analice qué queremos expresar y qué es lo que se dice y qué es lo que se dice. Hablar del tema en esencia y mencionar el autor, dar 2 o 3 conclusiones y termina tu labor, y termina tu labor. Bueno, quiero darles un ejemplo de lo que son las reseñas. ¿Recuerdan esto? Este es Mili Biógrafo, es un recurso que inventamos en el marco de la clase de lenguaje de Profes Melos y resulta que nos ayuda muchísimo a reseñar libros. Entonces voy a presentarles este que es el de literatura infantil. Yo tengo por acá algunos elementos. Por ejemplo, en este nos facilita la ficha técnica, título, autor, editorial, año, país, si tiene ilustraciones, quién es el ilustrador, número de páginas, qué día empezó mi lectura,
qué emoción me generó el libro y la frase preferida del libro. Entonces, miren, ahí puedo tener una información para ir reseñando los textos que voy leyendo. Además, porque uno a veces quiere compartir durante las conversaciones familiares o con amigos algunos textos y se le olvida el nombre, entonces esto permite recordarlo con mayor facilidad. Nos llama Luciana desde Bello. Hola, Luciana. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Luciana, ¿qué tal este tema? ¿Lo habías visto en la escuela ya? Sí, señora. Bueno, ¿qué libro te gustaría reseñar? Me gustaría reseñar todos. Todos, por ejemplo, uno que hayas leído. El Servilán. ¿Y de qué se trata? Se trata de un pájaro, una serpiente y un roedor. Ah, bueno, excelente. Entonces, mira, tú puedes hacer una ficha técnica del libro, un pequeño comentario. ¿Qué comentario harías? ¿Te gustó el libro o no te gustó? ¿Lo recomendarías? Sí, yo lo recomiendo mucho porque es muy bueno. Bueno. Y tiene muchas páginas, son 23. Eso son muchas páginas a veces, ¿cierto? Para leer. Sí, señora. Bueno, Luciana, y otro argumento, o sea, ¿te gustó el libro? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te atrapó? A mí me gustó fue porque me enseña muchas cosas. Perfecto. Bueno, Luciana, ahorita vamos a ver un ejemplo de una reseña para que lo mires y si te animas puedas reseñar los libros que has leído, las obras literarias a las que te has aproximado. ¿Listo? Sí, señora. ¿Quieres dejar un saludito? Sí, señora. Dale. A mis amiguitas, Juliana, Melisa, Isabela y a mi profesora Marta Bedoya de la Institución Educativa Nueva Generación. Bueno, Lucy, besitos para ti y para todos los niños y niñas que nos ven desde el municipio de Bello. Chao. Chao. Bueno, miren, resulta que tengo un amigo que se llama Gustavo Adolfo Bedoya. Él es de la Universidad de Antioquia y escribe muy bien. Lo admiro mucho por su forma de escribir y además lee mucho. Y él creó un blog que se llama Guardo Palabras. Y mire lo que dice acá en el subtítulo, blog dedicado a reseñar obras literarias. Entonces, él se dedica a leer los libros y miren uno que ya hemos trabajado en nuestras clases de lenguaje, Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Vamos a ver qué nos dice de este libro. Vamos a darle allí. Esta lo publicó en octubre 18, hace muy poco tiempo. Y dice, vamos a leer solo un parrafito para que más o menos miremos el lenguaje en el que reseña este libro. Dice, es difícil reseñar una historia que parece ya está instalada en el imaginario colectivo. ¿Qué otra cosa podemos decir sobre esta novela que aún no se haya dicho? Ella es tan popular que incluso quienes no la han leído saben de qué va. Una sociedad en la que están prohibidos los libros y la lectura porque los interrogantes y las ideas que ellas contienen no permiten que la gente sea feliz. En esta sociedad, los bomberos no extinguen los incendios. Ellos se encargan de propiciarlos y de quemar los libros. Y, si es del caso, también a los lectores. En esta sociedad, la gente está alienada ante el uso de las pantallas y los auriculares, los realities, las drogas y los deportes. ¿Qué tal? Ya, o sea, si yo no hubiese leído antes el libro, pero me encuentro esta reseña, ya iría en busca del libro para poder leerlo. Está bien interesante, los invito a que lo lean. Nos llama María Ángel desde La Aurora. Hola, María. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Con frío o con calor hoy? Uy, acá hace mucho calor. ¿En La Aurora? Sí. Y aquí hace mucho frío. Bueno, cuéntame, ¿qué libro has leído últimamente? Últimamente he leído dos que son muy buenos, El secreto de Lorenzo y Los tres pequeños detectives. El secreto de Lorenzo es un niño que carga un carrito. No. Ah, bueno, pero cuéntame, ¿de qué se trata ese para que los niños y niñas se animen a El buscarlo? secreto de Lorenzo trata de un pingüino que iba a ir a la montaña a buscar la famosa receta de los dragones para que el profesor de él se pudiera mejorar de la garganta.
Bueno, no nos vas a hacer spoiler, a ver si encontró o no encontró lo que estaba buscando. Sí, lo encontró. Ah, bueno, hagamos spoiler ya. Bueno, ¿y qué fue lo que más te gustó del libro? Lo que más me gustó del libro es que Lorenzo era un pingüino muy miedoso, pero al final le quitó el miedo y al final encontró la famosa receta de los dragones. Entonces, tú, María, ¿recomendarías ese libro? ¿Por qué? ¿Por qué recomendarías ese libro? ¿Por? Yo sí lo recomendaría porque el libro es muy bueno, deja algunas enseñanzas, tiene descripciones muy divertidas y además el libro es muy interesante. Bueno, una última cosa. Vamos a hacer así brevemente una recapitulación de la clase. ¿Para qué una reseña? ¿Para qué se hace? ¿Qué contiene? ¿Para qué se hace? Para que otra gente pueda interactuar con el libro y ¿qué más era, profe? Y bueno, ¿qué elementos tiene una reseña? ¿Qué elementos básicos? Porque mire que encontramos muchos formatos, pero casi todos como que aluden a los mismos elementos. Sí, y tiene título, cabezado, hay descripción del crítico, y creo que ya no. Tu opinión sobre lo que leíste, ¿cierto? Si la recomiendas, si no, qué piensas de la obra. Puedes hablar de algunos personajes y también puedes hablar del autor o la autora de esa obra. De dónde es, qué hace, qué otras obras ha escrito. El autor de este libro es Orte Utzel. Ay, bueno, excelente. Ay, María, muchas gracias por esa recomendación. Voy a mirar si encuentro ese libro por ahí. Y bueno, y luego te cuento cuál es mi opinión, a ver si coincidimos. ¿Listo? Y yo te digo. Listo, profe. ¿Quieres dejar un saludo? Sí, profe, les dejo un saludo a todos ustedes, a mi mamá y a mi papá, a mis primos, a mi tato, a mi profesora Noelia y a mi profesora Cielo, que las extraño mucho, y a ustedes también. Muchas gracias. Bueno, muchos besos, María. Que A estés muy ustedes bien. también los quiero mucho. Chao. Chao. Nos llama Matías, nuestro amigo Matías, de Itagüí. Hola, Mati. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo no sé por qué, yo suponía que nos ibas a llamar hoy. Estaba esperando tu llamada para hacerte una pregunta. ¿Cuál? Cuéntame, ¿cuál fue el último libro que leíste? Uno que se llama Malamandra, ¿Y qué tal? ¿De qué se trata? Ese nombre está bien interesante. que es un libro que se llama que hay un monstruo que está en Puerto Encanto y ahí cuentan aventuras de que estaban capturando al monstruo. Ay, bueno, Matías, y si tú, por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer una tarea, o un reto, o una actividad, vamos a hacer una reseña, ¿qué elementos escribirías tú en esa reseña? ¿Qué cosas? ¿Qué ideas? Que el cuento puede ser bueno porque enseña cosas de un pueblo que casi nadie conoce. Buen argumento, me gusta. Es un contexto que casi no conocemos y entonces nos puede ampliar ese panorama. Bueno, ¿Y algo más? sí, que en varias aventuras puede ser algo diferente. Ay, bueno, está bien chévere. ¿Me repites? ¿Tienes el nombre del autor por ahí? Yo busco el libro. Bueno, entonces recordemos, mientras Matías busca el libro, para ver, qué rico tener nuevas recomendaciones, porque a veces uno se aproxima a los textos, a nuevas obras literarias, a través del voz a voz. Es decir, un amigo que leyó y le gustó mucho el libro y me lo recomienda, a mí me encantó, lo recomiendo a otro, y así vamos circulando los libros, los vamos prestando también, los vamos consiguiendo para poder conocer diversas obras, porque puede ser que yo no pueda acceder a una obra si alguien antes no me la ha recomendado. Entonces hay que buscar por ahí. Si quieren pueden buscar en internet también, o en la biblioteca, o a través de sus maestras y maestros, reseñas de algunos libros que ustedes tengan curiosidad de conocer. Entonces, profe, tengo curiosidad yo he escuchado mucho del Principito, pero ¿qué tal si tú me compartes una reseña para yo saber de qué se trata y, bueno, decidirme a leer o no ese texto? ¿Qué tal? Por ahí ya está Matías. Sí. Cuéntame. No lo encontré. Bueno, entonces repítenos otra vez el nombre del libro para tenerlo ahí. Malamandra.
Excelente. Bueno, Matías, un saludito. Sí, a mi profe Lida y a todos mis amigos Antonio y José de Sucre, en especial a Santiago. Ay, pero qué energía, Mati. Muchos besitos. Mándanos besitos. ¿Ya? Chao. Bueno, nos llama otra amiga. Ay, no, este programa ya tiene muchos amigos y amigas que, bueno, se han establecido vínculos muy bonitos con los niños y niñas. Hola, Angeli. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien y muy alegre en esta clase de hoy, ¿sabes? Hasta me sirvió para una evaluación de un libro que me leí en el receso que se llama Platero y yo. Ay, excelente. Cuéntanos sobre ese libro. ¿Qué opinión o qué valoración tienes de ese libro? Bueno, este es un libro donde la alegría y la pena son gemelas. Además de tener un burro como excusa, el narrador que cuenta este libro en primera persona tiene un burro que lo humaniza, pero solamente ese burro es la excusa para contar sus antepasados y fragmentos que tuvo anteriormente, como le decía a la mamá, a la abuela, anécdotas que tuvo en el campo, aventuras que tuvo con Platero simplemente para describir esos lugares llenos de pasión para él. A él le encantaba la soledad. Sí. Angeli, un momento, porque tú con lo que nos acabas de decir, mira, ya nos hablas del estilo narrativo, que también es interesante que aparezca en una reseña, nos hablas del personaje principal, pero además también nos acercas un poco a la temática del libro Platero y yo. Yo creo que con esos elementos los niños y niñas ya pueden tener una idea general. Recuerden que la reseña es para aproximar al otro, a la obra, pero no para decir todo lo de la obra o transcribirla, no, es dar nuestra opinión con argumentos, con ideas, desarrollando también elementos de esa obra, pero digamos dando nuestra valoración sobre eso que leímos y ampliando información de la ficha técnica, de dónde es ese libro, qué es, quién lo escribió, todos esos elementos que ya vimos en nuestra clase. Claro, profe, y también quería decir una cosa, recomiendo este libro, pero para leerlo necesitamos dos condiciones. ¿Cuáles? O estar en compañía de un adulto o esperar a ser grande para poder filosofar algunas partes en el que el escritor nos da metáforas muy profundas. Perfecto, o sea, para aproximarnos a ese lenguaje y a ese contexto narrativo que nos plantea el autor, necesitamos de adultos y adultas con los cuales conversar. Claro que sí, yo me leí este libro en compañía de mi mamá. En cada que había una metáfora o una parte que no entendíamos, lo desglosábamos y escribíamos las palabras desconocidas para poder tener un vocabulario extenso. Bueno, Angeli, mira, te confieso una cosa acá entre nos. Dime, A veces los adultos tampoco entendemos algunas cosas. Y también es importante que conversemos con los niños y niñas, con nuestra familia o con otras personas que nos aclaren las ideas. También nos pasa. Sí, profe, tú tienes mucha razón. Y para que algunos adultos entienden eso, o porque, mejor dicho, porque lo entienden, porque estudiaron o no solamente es estudiar, repasaron desde la casa y reformaron esa parte mental y filosófica. Claro, bueno, Angeli, muchas gracias por tu participación. ¿Quieres dejar un saludito? Claro que sí, profe. Le mando un saludo a toda la institución educativa Diego Chavarría Misas y a toda mi familia, especialmente a mi mamá que siempre me acompaña en las lecturas y en mi aprendizaje. Dos besos, uno para ti y otro para tu mamá. Muchas gracias. Nos vemos, Angeli, un abracito. Un abracito muy grande. Chao. Chao. O sea, los niños y niñas del mundo, pero sobre todo de Antioquia, están leyendo y están leyendo cosas bien interesantes. Qué rico que nos recomienden esas lecturas que hacen para poder ampliar nuestro bagaje de las obras literarias, de literatura infantil, literatura juvenil, novelas, cuentos, leyendas, mitos, todo lo que han explorado. Qué rico que lo compartan con profes Melos, porque eso nos puede también servir muchísimo para apoyar nuestras clases y para compartir con otros niños y niñas que desean ampliar
todo este mundo literario que tienen. Bueno, vamos cerrando nuestra clase. Un beso, un abrazo. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este tema y que se animen a hacer fichas técnicas de las cosas que leen y a hacer su propia reseña de las obras. Chao. Hola, mi nombre es Paula Jimena Giraldo, tengo 11 años y estudio en la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez en el grado 6. Me gusta la música porque desde muy niña me ha gustado mucho y he sentido que me conecto demasiado con ella. Mi sueño es ser fotógrafa y de ser cantante no descarto la posibilidad porque me encanta la música. Lo que más me gusta de Granada es la tranquilidad que hay por acá. Uno puede caminar por las calles sin tener miedo, podemos salir a jugar y me encanta salir con mi familia, ir al campo y a las veredas. Chao, profes Melos. Bienvenidos a nuestra clase de experimentos. El día de hoy tendremos al fondo y más allá. ¿Qué quiere decir eso? Inicialmente tenemos un par de imágenes de uno de los submarinos que tenemos acá en Colombia. Acá estas son fotos del año 2013. Se dice por allá que desde esa época Colombia era uno de los países que tenía mejor avance en este campo. ¿Y por qué los submarinos? Ya lo vamos a ver en nuestra clase de hoy, porque nuestras metas son las siguientes: comprender el principio de Arquímedes y construir un submarino hecho en casa, con materiales que ustedes tienen disponibles a la mano. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Cuándo se creó un submarino? ¿Desde cuándo viene la idea de un submarino? Por allá, en los años de 1600 aproximadamente, este señor Cornelius Drebbel construyó un aparato, un objeto que permitía alcanzar las profundidades e incluso permitía navegar dentro de él. Esa idea es precisamente ir hasta el fondo lo que más se pueda, porque siempre nos ha interesado saber, conocer qué hay en el fondo del mar, y no solamente conocer, sino también saber cómo podemos utilizar eso para beneficio de todos. Incluso hay una réplica, esta es una réplica real que tenemos en uno de los museos, y esta es la idea en la que se basó el señor Cornelius. Esta es una idea más bien literaria, una idea más bien escrita de cómo podía ser el primer submarino. Él toma esta idea, analiza un poco con lo que vamos a ver en un instante y piensa cómo puede alcanzar las profundidades. ¿Por qué analiza o piensa? Porque tenemos al invitado del día de hoy, el señor Arquímedes, que nació en Siracusa, lo que actualmente es Italia, por allá en el año 287 a.C.
y murió en el 212 a.C. Recuerda que los años, la época antes de Cristo se cuenta de manera regresiva. Él fue un físico y matemático en Grecia, muy famoso, muy famoso, que planteó lo que se llama su principio, el principio de Arquímedes. ¿De qué trata el principio de Arquímedes? Trata de lo siguiente: los líquidos y los gases, que se conocen en la ciencia como los fluidos, empujan los cuerpos, pero no los empujan hacia un lado, los empujan hacia arriba. Los líquidos y los gases empujan los objetos que estén sumergidos en él hacia arriba. ¿Cuánto le empujan? ¿De qué depende? Depende de cuánto se sumerja el cuerpo. Si el cuerpo se sumerge un poquitico, pues el empuje va a ser pequeño. Pero si se sumerge mucho, o el cuerpo es muy grande, es capaz de generar un empuje muy grande. Por ejemplo, como el que le ocurre a los submarinos, a los barcos y a otros objetos que hay precisamente en el mar. Acá tenemos unas imágenes hablando de esa fuerza. Recuerden que la fuerza es todo aquello que cambia el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Esa fuerza que permite que los objetos no pesen igual en el agua. Es otra manera de traducirlo. O permite que los objetos puedan subir dentro del agua o incluso dentro de cualquier otro fluido. No estamos hablando únicamente del agua, dentro del aire también pasa, solo que en menor cantidad, más pequeño. Estos dos objetos, que se simulan como una especie de cilindro, parecen como unos corchos, están dentro del agua. La pregunta sería, y para ti en casa, ¿qué diferencia hay en el empuje entre los dos? No habría ninguna. ¿Por qué? Porque ambos están sumergidos completamente dentro del fluido. Si el fluido es agua, ambos van a sentir la misma fuerza hacia arriba, porque ambos tienen lo que llamamos el mismo volumen, el mismo tamaño. Desplazan el agua en igual cantidad. Y en este caso, que tenemos en la figura de la derecha, no habría el mismo volumen desplazado de agua que en los dos casos anteriores. ¿Por qué? Porque el corcho está solamente parcialmente sumergido. El empuje que sentiría es solamente dependiendo de esta parte que está dentro del agua. La que está fuera del agua no produce empuje. Es decir, la que está fuera del agua no permite que el objeto vaya a salir del agua, no permite que el objeto pueda flotar, que es otra manera de llamarlo, de decirlo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que estamos diciendo el día de hoy? Para explorar las profundidades, de hecho hubo por allí un autor literario muy famoso. Él no solamente pensó en las profundidades, ahorita le preguntamos a la profe Alejandra que nos recuerde su nombre y nos hable un poco de él. El submarino fue precisamente construido para explorar las profundidades del mar. ¿Y cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Hay una carcasa o hay un sistema alrededor del submarino por donde ingresa agua. Y una vez ingresa agua, comienza a descender, comienza a bajar y comienza a hundirse. ¿Qué hace para regresar a la superficie? Bota el agua, saca el agua de ese lastre que llamamos, se llama textualmente el lastre, saca el agua del lastre y comienza a flotar nuevamente porque ingresa aire. Ese es el submarino. ¿Y qué partes tiene específicamente? Entre otras, tiene una hélice porque los submarinos no solamente se hunden, sino que también se pueden mover en una dirección horizontal, pueden navegar sobre el mar, muy interesante eso. Tiene unos timones para guiarlo. Ah, timones, eso me suena como a aviones, ¿cierto? Volar o no volar. Timón de profundidad, estabilizadores. Claro, es muy parecido a lo que hacen los peces. Escotilla, sala de máquinas, por acá tenemos si es nuclear, un reactor nuclear para que funcione, el casco que sería toda la carcasa externa, una sala de control donde están todos los que manejan el submarino, un periscopio o instrumentos electrónicos que sirven para explorar los alrededores y comunicarse con la superficie, y los timones horizontales que le permitirían no solo moverse como si fuera una especie de cabeceo en el caso de los aviones, y estos timones que serían como los timones verticales, un sonar para el tema de la ubicación y otras cuantas cosas como baterías, el camarote y otros detalles. Mientras tanto, profe, ¿alguna vez has jugado con arena? Sí, claro. Listo. Bueno, por acá tenemos la arena. Lo que vamos a hacer es que vamos a llenar hasta un poquito más de la mitad
Acá se ve por la cámara, sí, se alcanza a observar la arena. La arena. Efectivamente. Allí hay una palita, vamos a llenar las otras botellas hasta un poquito más allá de la mitad. Listo, mientras yo voy generando los orificios dentro de la botella. Ya está un poco más caliente. Todavía se nos demora un poco acá. ¿Cuál es el propósito de esa arena? Esa arena lo que va a hacer es el lastre, peso. precisamente para el submarino. Exacto, el profe David nos diría, eso en educación física se conoce como el peso, con el que uno hace ejercicio, el lastre, en este caso se llamaría, para que el submarino pueda hundirse. Y eso ocurre precisamente cuando hay un mayor peso. La arena tiene una densidad mayor que la del agua, entonces puede hundirse más fácilmente. Por acá estamos haciendo un poco los orificios, todavía se demora un poco más mientras se calienta nuestro cautín. Vamos a llenarla aproximadamente un poquito más de la mitad. De la mitad. Listo. Es correcto, por acá ya podemos mostrar a la cámara, estamos haciendo los orificios con el cautín. Muy bien. Perfecto. Hacemos el orificio con el cautín. La idea es que el orificio sea un poco grande. ¿Por qué? Porque si es muy pequeño, por aquello de la tensión superficial, no va a ser posible que entre buena cantidad de agua. Entonces, entre mayor sea el orificio, mucho mejor va a ser la cantidad de agua que le llegue. 1, 2, lo haríamos por acá. Ahora, tampoco le podemos hacer orificios muy grandes porque entonces se nos daña el material de la botella y ya deja de funcionar muy bien nuestro submarino. Así que lo que haríamos acá es 1, 2, 3 orificios, precisamente 3 orificios, tratando de que queden lo más simétricos posible, 4 orificios. Muy bien, mientras tanto la profe Alejandra, ¿cómo vamos allí con la arena, profe? Muy bien. Muy bien. Niños en casa, siempre, si van a utilizar este tipo de materiales, por favor, con la ayuda de un adulto. Con la ayuda de un adulto. Giramos la botella y hacemos otros 4 orificios. Muy rápidamente. 1, 2. Noten que cuando está más caliente el cautín es mucho más fácil de ponerlo a funcionar. 3, tratemos de que se mantenga la misma línea que veníamos de los orificios anteriores. Y 4 orificios. Muy bien, hacemos los siguientes 4. 1, por acá. Profe, ¿cómo vamos ahí? Muy bien, miren esa estrategia. Ok, muy bien. Mostrémosle a los niños cuál estrategia es la que estás utilizando. Perfecto, eso se conoce como un embudo de papel, es correcto. Toman una hoja de papel, la doblan, la giran y generan un embudo. Para que la arena, bueno, para que es correcto, pero ahí ya la podemos dejar. ¿Listo? ¿Lo dejamos ahí? Sí, lo dejamos ahí, es bueno, correcto. vamos con el otro. Incluso si el submarino se nos hunde muy rápido, podemos retirar un poco de arena. Retiramos un poquito del lastre y de esa manera vamos a permitir que se baje el submarino, que se sumerja mucho más lento de lo que lo hacía inicialmente. Muy bien, la otra botella debería tener la misma cantidad de arena o diferente, profe Alejandra. La misma. Porque si no se va a desequilibrar. Claro, hay que tratar de que se mantenga el equilibrio. Ese equilibrio significa que la fuerza no va a ir en una dirección horizontal. ¿Y qué vamos a hacer con el fondo de la botella? Esta botella está un poco mojada. El fondo de la botella también necesita unos orificios. Vamos a generárselos en estas basecitas que tienen las botellas. 1, 2. Tenemos ya los orificios de las botellas. 3, 4 y 5. Cerramos estas con arena. Cerramos esas con arena, es correcto. Y vamos a tomar una cantidad de cauchitos, de gomas elásticas que llamamos, están allá en el borde de tu lado. Vamos a tomar siquiera 6 cauchos. ¿Listo? 6 cauchos. Correcto, acá ya tenemos entonces toda nuestra botella con los orificios. Si de pronto la cámara se observa un poco mejor, es correcto. Con los orificios del borde. Y nos falta uno, que es ¿cuál? El orificio del centro. Ese es tal vez el más complejo de hacer. Puedes generar un poco de presión, esperar un instante, un momento, para que se complete el orificio y generarlo de una manera uniforme, que entre buena cantidad de agua. Profe, mientras tanto nos recuerda, por allá hay un autor muy famoso que hablaba sobre algo de submarino. Tiene la palabra submarino. ¿Quién será? Julio Verne. Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino. Submarino, perfecto. Fue uno de los inspiradores precisamente de este tipo de aparatos. Total. De hecho, fue uno de los inspiradores de lo que se llamó el viaje a la
Al centro de la Tierra. Al centro de la Tierra y viaje a la Luna también. Todo ese tipo de cosas, un escritor muy, muy famoso. Perfecto. Listo. Tenemos ya Perfecto. entonces nuestros orificios y vamos a generar un último orificio que va a estar en la mitad de la tapa. En la mitad de la tapa. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos que vaya, ¿qué? La manguera, exacto. Entonces vamos a tomar una parte de la manguera, allí ya está desenrollada, profe. Es correcto. Vamos a tomar una parte más o menos de un metro. Recuerda que, según nos decía uno de los profes, el profe Will, más o menos un metro es este. Exacto, ¿Metro? un poquito más. Lo podemos dejar un poquito más largo incluso, porque ¿Cortamos? parte de la... Es correcto, sí. La podemos dejar si quieren un poquito más largo, porque parte de la manguera va a entrar ¿a qué? A la botella. Parte de la manguera va a ir dentro de la botella. Entonces voy a generar el orificio de una vez para poder desconectar el cautín. Un orificio muy pequeño, aproximadamente del tamaño de la manguera, con el propósito de que ella entre a presión. Gracias, profe. Vamos a mostrarle a los niños allí cómo se hace, es correcto. Y vamos a medir A el ver, tamaño. falta un acá poquito. Exacto, falta un poquito. Sí. Listo. Mejor que falte un poquito. Sí. Sí, porque si falta un poquito significa que va a entrar a presión y eso nos ayuda a ahorrarnos todo lo que es precisamente la silicona o la pega. Si ustedes quieren, pueden pegarlo en casa, si quieren. Pueden utilizar silicona, pueden utilizar pega loca, como la que llamamos, con el propósito, gracias, profe, con el propósito de que quede mucho más fino. ¿Listo? Sin embargo, hay que tener cuidado y recordar que cuando utilizamos pegas, el agua no es un buen amigo, ¿cierto? Muchas veces se nos desorganiza, se nos despega, precisamente porque el agua despega los objetos que tenemos. Pero hay Muy un bien. truco. Hay un truco, claro, pega loca con Un bicarbonato. bicarbonato, es correcto, ya lo Ya lo habíamos. aprendimos. Es correcto. Vamos a dejar este por acá, que no nos vayamos a quemar, con mucho, mucho cuidado, que tampoco se nos vaya a dañar la mesa. Recuerden, cuando estén trabajando en una mesa, siempre tener mucho cuidado. Si tienen posibilidad de utilizar guantes, perfecto. Si tienen la forma de utilizar unos lentes, unas gafas, también para los experimentos más complejos. ¿Listo, profe? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ingresar la manguera dentro de la tapa. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ingresar la manguera por dentro de la tapa. A ver. Entre más a presión quede, mucho mejor. ¿Listo? Podés estriparla un poquito, es correcto. Esta manguera es gruesa. Esa manguera es gruesa, es correcto. Profe, Dale, listo, lo no hay de- problema. lo de la Ok, posibilidad. listo. Si de pronto en una dirección no funciona, entonces lo podemos hacer ¿qué? En la otra dirección. Listo. Nos podemos ayudar también con alguno de los materiales que tenemos por acá. Por ejemplo, si ustedes tienen un palo de chuzo, por ejemplo, pueden utilizarlo para que ingrese por allí. Por acá nos quedó muy pequeño. Vamos a utilizar un poquito más este cautín para que nos permita redondear la forma de esta tapa. Vamos a dejarlo acá y vamos a ingresar Otra nuevamente. vez. Recuerden que esto es experimentos y en experimentos a veces las cosas que Hay que ensayar. exacto funcionan, otras veces no funcionan, pero lo importante aquí es experimentar. No me funcionó la primera vez, ¿qué hacemos, profe Alejandra? Intentarlo otra vez. Intentarlo Y otra, y vez, otra. y otra vez. ¿Sabes cuánto tiempo se demoró este señor Cornelius en hacer un buen diseño? ¿Cuánto? 4 años. Desde 1600, en 1620 fue que sacó su submarino. 4 años antes estaba intentando y practicando, ensayando, probando. Registrando. observando. Recuerden que ustedes deben tener a la mano, ¿qué? Su bitácora. Bitácora. Es correcto. Allí ya pudimos ingresar la manguera dentro de la tapa. Precisamente ya está allí en la cámara, se observa. Y vamos a presionar lo más que podamos con el propósito de que la manguera entre dentro de la tapa una buena distancia. Ok, no, está bien, El pero profe sí, ya está cansado. con la ayuda de un adulto, no, realmente. le ayudo, profe. Listo, Yo puedo hablar, es que es listo. mejor en Ok, equipo. ahí, ya lo podemos dejar ahí. Listo, muy bien. ¿Cuál es la idea? La idea es que la manguera entre, ¿cierto? Dentro Hasta de la mitad. Hasta aproximadamente hasta la mitad de la Listo. botella. Listo. Ahora bien, vamos a poner allí, entonces tomemos 2 cauchitos, 2 de los grandes, eso. Incluso podemos ensayarlo con uno. Podemos adicionalmente entonces poner la bomba en la manguera, vamos a hacerle un doblez a la bomba con el propósito de que todo el aire solamente ingrese a la bomba y no se salga de allí. Dejamos una parte, noten que dejamos una parte de la manguera Sí. con el propósito de que entre dentro.
del aire. ¿Y cómo fijamos la bomba? Con un cauchito. Exacto, precisamente con un caucho. Miren lo que va a Acá pasar. sí necesitaremos un poco de paciencia porque le daremos una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Puede ser un cauchito más pequeño, profe. Sí, puede ser un caucho más pequeño. De hecho, Mientras yo hay le voy unos- dando vueltecitas a eso. Exacto. De Venga, hecho, hay pues. unos muy pequeños allí. Los puedes, si quieres, exacto. Hay unos muy pequeños que vamos a mostrar acá en este momento a la cámara. Hay unos muy pequeños que se utilizan de pronto para hacer colitas, que llamamos. Ajá. Los niños más pequeños lo utilizan para hacer colitas. La única diferencia es que este cauchito puede ser un poco más... Endeble, débil. Más débil, exacto, efectivamente. Y se nos puede desbaratar, que es lo que no quisiéramos precisamente Profe, sí. en nuestro submarino. Es correcto. La idea es ¿cuál? Que todo el aire ingrese directamente hasta la bomba. Ensayemos. Ensayemos, listo. Entonces, por motivos de bioseguridad, de nuevo allí. Listo, acá tenemos el alcohol, profe. Siempre hay que hacerlo. Muchas gracias, vamos a ensayar. Allí está. Funcionó. ¿Ves? Funcionó. De hecho, tus pulmones funcionan exactamente igual. Así. Sí, cuando inhalas, cuando recibes el aire, se inflan. Cuando exhalas, ¿qué pasa? Sale el aire. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Muy Bueno. bien. ¿Qué sigue? Incorporar la bombita. Vamos a incorporar la bomba dentro de la botella Vamos a ver. con el propósito de que nos sirva De como el flotador. aire que va a hacer flotar, efectivamente. Va a servir como flotador en este submarino o va a servir como el sistema que va a permitir al submarino que flote, que él pueda flotar. Pueden agregarle un poco de silicona acá a la unión entre la botella, la tapa de la botella y la manguera, si quieren. O un poco de pegarlo acá con bicarbonato. Sí. Eso le genera un poco más de peso, no importa, pero eso es lo que queremos, ¿cierto? No hay problema. Está Lo listo. importante es que no se vaya a despegar. ¿Listo? Entonces Ya va tenemos ya quedando nuestro listo. sistema. Exacto, tenemos ya listo nuestro sistema. Tenemos ya la botella, tenemos el par de lastres y vamos ahora a unirlos. ¿Listo? Profe, pero entonces vamos a unirlos y ahorita seguimos con los niños y las niñas. Listo. Vamos a un recreo No y se enseguida vayan. regresamos. El mejor momento del día es el del experimento. Experimentando vamos, volando cada segundo, como Américo y Cristóbal, descubriendo un nuevo mundo, haciendo de nuestra duda un escenario fecundo, pues preguntar todo el tiempo es un éxito rotundo que se abra nuestra mente para enriquecer el rumbo y crezca nuestra experiencia cual las orejas de Dumbo. Pues la ciencia impulsa cada ser que experimente mediante ensayo-error que alimenta cada mente. Entender cuál es la fuerza que un feroz tornado fragua o cómo es la flotación de un objeto sobre el agua. Arquímedes lo explicó con certeza y con rigor. Un matemático griego, un físico e inventor. Muy bien, regresamos acá a nuestra clase de experimentos construyendo nuestro submarino. Mientras estábamos en recreo, hemos unido la botella, el lastre, con la botella principal. ¿Cómo se hace eso? Tenemos 6 cauchos y de esos 6 cauchos unimos los impares con la botella que hay acá. Noten, 1, 3, 5 va a estar unido con la botella que hay acá en el extremo, O sea, llena que de los arena. pares- Los pares irían con la otra botella. ¿Cómo lo hacemos? O sea, la Profe número Alejandro, 2, 4 y el 6. Ayúdame 6. con el 6, porfa, ahí. Vamos a unirlo, efectivamente. 2, 4, 6. Para unir la otra botella. O sea, profe, a ver, despacio. Sí, claro. Pusimos 6 cauchitos en la botella del centro y luego unimos los cauchitos impares a esta botella A que esta vemos botella. acá. Entonces el cauchito número 1, el 3 y el 5 con esta botella y el 2, el 4 y el 6 con esta. Es correcto. Si miramos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí ya podemos saber cuáles son pares y cuáles son impares. Correcto, profe Bueno. Alejandra. Muy bien, ahora, a continuación, ¿qué tenemos? Tenemos que esto queda como así como Sí. que se suelta. Podemos agregar más cauchos, sin embargo, lo que podemos hacer de una manera mucho más fácil es separar los cauchos un poquito
uno, lo separamos un poco, de manera que nos quede como una especie de trípode, como en el caso anterior. Listo. Vamos organizándolos. Eso, muchas gracias, profe. De manera que quede toda la estructura lo más firme posible. Recuerden que allí en casa pueden utilizar silicona para unirlos, si quieren. Listo. De hecho, es mucho más firme si ustedes utilizan silicona. Muy bien, es correcto que no se nos vaya a salir. Muy bien, volvamos a meter allí. Es correcto, muchas gracias, profe. Muy, muy formal vos. Perfecto. Allí entonces tenemos ya nuestro submarino construido. ¿Cómo pongámosle un nombre? ¿Cómo le ponemos? Así bien científico. ¿Cómo? A ver. El submarino A14. A14, listo, perfecto. El A14. Muy bien, tenemos el A14 acá, tenemos el lastre. El A14 se va a hundir en este momento, profe. Te doy un poco de estabilidad acá. Listo. Muy bien, de estabilidad acá con los cauchos. Vamos a permitir que el sistema quede lo más firme posible. De paciencia. Sí, recuerden que en los experimentos es muy importante la paciencia. Paciencia. Es que no me funciona. Si no me funciona, entonces lo que tenemos que hacer es organizarlos y de pronto allí en la cámara podemos enfocar. Ok, listo, exacto, podemos acá enfocar un poco mejor. Se deben alinear bien Se deben alinear cauchos. los cauchos, organizarlos para que todo el sistema quede bien firme y podamos hacer la prueba que necesitamos. ¿Listo? Miren Yo creo cómo que ahí está. van quedando ahí. Perfecto, ¿cierto, profe? ¿Listo? Perfecto, listo, profe. Ya se Alejandra. ven bien, ya. Ok, muy bien. Profe, te dejo el Bueno, niños y niñas, ustedes van a presenciar para cómo que se lo hunde vean. nuestro submarino A14. 3, 2, 1. ¡Chao! Oh, sí. ¿Qué pasó allí? Flotó un poquito. Ah, eso significa que le falta Le falta ¿qué? arena. Le falta arena. Entonces vamos a agregarle ahí la arena muy rápidamente. Uy, sin que nos A ver, mueva allí mucho. Muy rápidamente le vamos a agregar arena. ¿O qué hacemos? Tomemos nuestro submarino anterior que tiene un poco más de arena. Allí lo podemos hacer. Listo. No, completemos Perfecto. acá. Listo. Vamos a agregarlo allí entonces con arena. Listo. Bueno, Dale. miren pues. Es correcto. Así. Podemos llenarla incluso. ¿Me abres este, profe, Sí, claro. porfa? Este. Ya. Podemos llenarla incluso con el propósito. Lo llenamos toda. Sí, claro. Vamos a dejarle la mayor cantidad de peso posible para poder que se pueda hundir. Se llenó completamente. Miren que Listo. eso es explorando. Efectivamente. Y otro acá. Y otra acá. Vamos a tapar la primera botella. Ajustamos nuevamente los Vamos cauchos. a ver. Vayan haciendo registro de esto. Escriban, no funciona. Sí, no está todo Es lleno correcto. de arena. De hecho, podemos utilizar otro cauchito para unir las últimas. Ups, Quedó más pesada esta. quedó más creo que- pesada. Podemos regresarle entonces a la siguiente. Sí, porque a se la va a anterior más bien. desequilibrar. Es correcto. Otro poquito Listo, más. vamos a agregar un poquito más de arena. Acá recuerden que esto es experimentando y sabiendo cómo funciona cada una de las máquinas que hemos construido, cada uno de los... Un poquito más incluso, profe. Otro poquito. Sí, porque recordad que va a estar... Como dirían las abuelitas, otra pizquita. Es correcto. Una pizca más, una pizca. Y finalmente vamos a tomar un caucho adicional, vamos a tomar otro caucho y vamos a unir estas dos botellas que son los lastres. ¿Estas dos? Es correcto, sí. Miren cómo la estamos uniendo. Estamos uniendo estas dos para que se pueda dar firmeza a la estructura. Mira que está mucho más firme. Perfecto. Profe, nuevamente. Ahora vamos. sí. 3. Despegue de A14 2, en 1. proceso. Despegue no, hundimiento. Es correcto. Ahí se hundió, listo. Perfecto. Ahora, nuevamente, Otra por vez. bioseguridad, profe, ahí. Gracias. Por acá tenemos unos pedacitos de Listo. papel para... A ver, yo- Es correcto, gracias. Bueno, niños y niñas, ¿qué dicen? 3, ¿Funciona? 2, 1, 2. y 3. 3. Esperemos, profe, paremos más aire, otra vez, más aire, más aire. Vamos, profe. Otra vez. 1, 2, Es 3. duro. Sí, vamos. 1, más. Eso, bravo. Eso, excelente. ¿Qué Funcionó necesita? nuestro A14. Necesita mucho aire para el submarino A14. Claro, se vuelve a hundir porque ya salió el aire La última que vez. permite Miren ahí, por hacerlo favor, flotar. cómo sube el Listo. submarino. 1, 2, sale. Muy bien, ya salió a la superficie, muy bien, ya salió acá a la superficie. Vamos a dejar que se retire toda la cantidad de agua del submarino y vamos a dejarlos acá. Incluso podemos hacer todavía un experimento un poco más arriesgado. ¿Cuál? ¿Te parece? Ese es un submarino sin personas. ¡Oh!
Claro, obviamente, ahí no están las personas. Entonces Sí. lo que vamos a hacer es que vamos a tomar otra botellita, la otra que tienes allí, ¿Esta? y le vamos a agregar las personas. Pero en este momento yo estoy por acá Personas. muy... No imagino cómo. Exacto. ¿Cómo Vamos se a lo tomar imaginan muy seco. ustedes? Exacto. Las personas de la parte seca de ese papel van a hacer lo siguiente, los papeles. La parte seca del papel. O si tenemos otro pedacito de papel seco. ¿Cómo? Los pedacitos, arrancamos unos pedacitos. Arrancamos los pedacitos. Exacto, arrancamos unos Y los metemos pedacitos y los agregamos a la botella. Esas son las personas. La idea es que si el submarino quedó bien hecho, pues al fondo, de pronto que no vaya agua al Y hay fondo. agua. Exacto, nos quedó agua al fondo. Bueno, vamos a- porque esta estaba a vacía. meter es aquí a los correcto. profes melos. Vamos a meter ahí. Uy, qué riesgo. Son 7, son 7. Somos 7, listo, ahí van todos. Y vamos a dejar hundir nuevamente nuestro submarino. Con los Recuerda, profes melos. claro, con los profes melos. Recuerda, los experimentos que hagas, si quieres, nos los puedes compartir. Nos puedes escribir a nuestro correo, nos envías foticos de qué has hecho, qué has construido. Y si de pronto quieres alguno de los experimentos que hagamos, que realicemos, construyamos acá en Profes Melos, también nos los puedes Listo. decir por ese medio. ¿Listo, profe? Listo Entonces, los tripulantes. perfecto. ¿Con qué lo vamos a unir nuevamente? Con cauchitos. Con cauchitos. Lo ¿En qué tapamos bien. parte? Lo vamos a agregar en la parte superior. ¿Listo? Acá. Sí, porque pues maluco que ellos queden en el fondo para que les quede todo el lastre allí. ¿Listo? Vamos a unir.